Me imagino que están bastante interesados e interesadas en esta propuesta. Ya. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Ya, super. Primero voy a grabar la presentación. Sí. Ah, ¿está grabando, parece, o no? A ver. Sí, Alejandra, se está grabando. Ya, súper. Ya. Entonces voy a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Como dije anteriormente, como proyecto estamos súper agradecidos de que participen de este taller informativo. Este fondo concursable pertenece al proyecto UCO 21102, interdisciplinar. Que les habla, soy yo, Alejandra Ilavaca. Para las personas que no me conocen, soy la coordinadora ejecutiva de este proyecto y me acompaña Paula Herrera, quien es la coordinadora administrativa del proyecto UCO Interdisciplinar. El nombre de este fondo es la creación de asignaturas complementarias o electivas interdisciplinarias para pregrado y para posgrado. Para introducir en esto, para darle un contexto más que nada, les voy a hablar un poco del proyecto. El proyecto es un proyecto Mineduc que se adjudicó a la Universidad de Concepción. Este proyecto se encuentra adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la universidad y es un proyecto pequeño, es de aproximadamente 400 millones y dura 3 años. Ya, eso igual es importante que lo sepan, no es un proyecto grande, sino que es un proyecto bien chiquitito. El objetivo general es fortalecer la interdisciplina en la Universidad de Concepción, promoviendo el desarrollo de competencias para la resolución de problemas complejos en la formación de pre y posgrado y también considera la investigación. ¿Ya? Tiene 4 objetivos específicos, dentro de los cuales yo me voy a enfocar en el objetivo específico número 3, que es fomentar el desarrollar oferta académica de pregrado y posgrado orientado al desarrollo de competencias para el trabajo en equipos interdisciplinarios. Como pueden ver, dentro de las actividades que se encuentra este objetivo específico, se encuentra los fondos concursables para el desarrollo de la formación interdisciplinaria, que es la actividad en la cual estamos insertos hoy en día. El objetivo de los fondos concursables es la creación de asignaturas complementarias o electivas que contemplan la participación de 2 o más carreras o programas de posgrado, con la colaboración de docentes de más de una repartición. Esto quiere decir de más de una unidad académica dentro de la universidad, enfocadas a la resolución de problemas complejos, que desde un enfoque disciplinar único no se pueden resolver, además aportando al desarrollo de competencias genéricas como el pensamiento crítico, la comunicación y el trabajo colaborativo. Estas competencias genéricas van a influir directamente sobre la interdisciplina. ¿Ya? Las iniciativas que son financiadas por el fondo son 5. Primero está la resolución de problemas que requieran la contribución de diferentes disciplinas, el desarrollo de identidad profesional y valoración de otras disciplinas, promoción de competencias genéricas en contextos multidisciplinares y o interdisciplinares, contextualización de ambientes auténticos multidisciplinares que se asemejen al mundo real y laboral, y la promoción de la flexibilidad al enfrentar a los y las estudiantes a las metodologías y perspectivas de diferentes disciplinas. La duración del fondo del proyecto, estos proyectos deberían iniciar en octubre del 2022. Luego vendría la planificación, que debería estar lista en diciembre del 2022, y se les va a pedir que envíen un informe de diseño de la asignatura en esta fecha. ¿Ya? Luego, la implementación de la asignatura debería hacerse en primer semestre del 2023, donde se les va a pedir un informe de implementación en mayo de este año, debido a que necesitamos dar cuentas al Mineduc, ¿ya? De avance al Mineduc. Y por último, está la evaluación del proyecto al finalizar el primer semestre del 2023, donde se les va a pedir otro informe final en agosto de este año. Estos informes van a estar previamente establecidos y no son largos, son acotados. Así que en cuanto se adjudiquen los proyectos, se los vamos a enviar y ustedes tienen que dar cuenta en el fondo como de lo que han hecho durante estos meses. Los requisitos para postular este fondo: primero, se tiene que definir, ¿cierto?, un docente responsable, quien será responsable de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de las exigencias estipuladas en las bases, quien deberá tener un contrato indefinido, y eso es importante. También debe considerar la participación de uno o más docentes colaboradores, cualquiera sea su jerarquía o tipo de contrato dentro de la universidad, donde al menos uno o una de estos docentes colaboradores debe pertenecer a un área disciplinar y una unidad diferente al académico o académica responsable.
El proyecto debe incluir al menos 2 carreras o 2 programas de posgrado pertenecientes a distintas unidades, o de una carrera y un programa de posgrado pertenecientes a distintas unidades. La participación en el proyecto deberá ser autorizada por el director o la directora del departamento o de la unidad de la cual los y las docentes pertenecen a través de una carta de patrocinio, y el proyecto firmado por el decano o máxima autoridad de la unidad correspondiente, ¿ya? Eso igual siempre se exige para todos los proyectos de postulación de la UDECONSE, así que yo creo que ya los que ya han participado de estos proyectos lo saben. Y la propuesta debe incorporar una estrategia o instrumento para evaluar los resultados de este proyecto. Otros aspectos a considerar, bueno, esta parte es un poco tediosa, pero igual lo voy a decir porque creo que es importante. La creación de la asignatura deberá seguir el procedimiento reglamentario que se definen en los anexos en las bases concursables. Están todas estipuladas ahí dentro de los anexos. Él o la académica responsable deberá completar un informe de diseño de la asignatura, que es lo que le estaba diciendo. Hoy creo que hay una persona hablando. Ahí lo voy a silenciar. Ahí sí. Bueno, como dije al principio, tienen que enviar un informe de diseño de la asignatura en diciembre del 2022, un informe de implementación en mayo del 2023 y un informe final en agosto del 2023. Estos informes son importantes porque son documentos que pide el ministerio para rendir cuentas, en fondo. Deberá participar de instancias de difusión de las propuestas y los resultados. Alejandra, ¿Sí? Disculpa que te interrumpa. En diciembre de qué año? De este año. Sí, en diciembre del 2022. ¿Es sí. el diseño de la asignatura? Sí. ¿Ya? En mayo del 2023 es... Un avance de la implementación de la asignatura, en el fondo. Ya, avance, implementación, y en agosto ya el cierre. Sí, el cierre del proyecto, exactamente. Sí, no sé si quedó claro, pero claro, sí, se les va a dar todo este semestre como para que generen en el fondo la asignatura y el próximo semestre para que lo implementen. Ya, Alejandra, y nosotros, por ejemplo, ¿hasta cuánto tenemos fecha para hacer la postulación del proyecto? Más adelante vienen las fechas importantes, ahí lo voy a anotar, porque no me acuerdo si, creo ya, que es el 8 de septiembre. Sí, es la próxima semana, o la subsiguiente, no recuerdo bien. Ya. Sí. Deberá Ya. participar de instancias, bueno, Gracias. eso la dije. Sí, sí, gracias igual por la aclaración. No existirá incompatibilidad con otros proyectos de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, eso igual es súper importante. La gestión financiera va a ser realizada por las profesionales del proyecto, que soy yo y Paula. Los gastos solicitados deben contemplarse al momento de postular, en el marco de los gastos elegibles en las bases según las normas del Ministerio de Educación. ¿Ya? No podrá ser utilizado este financiamiento para incentivos a docentes participantes. No serán entregados en efectivo a los proyectos ni contemplar reembolso de gastos. Esto quiere decir de que todo lo que se solicite para compras tiene que hacerse a través del proyecto. ¿Ya? Por eso tienen que conocer bien a Paula Herrera, quién va a ser la encargada de esto, de la parte administrativa. El proyecto UCO 21102 está facultado para exigir la restitución parcial o total de los recursos asignados en caso de no cumplirse las obligaciones adquiridas por el responsable del proyecto. Y todo el material creado en el contexto de los fondos concursables deberá hacer referencia al proyecto y quedarán disponibles para el uso de la universidad. Aquí está lo de las fechas importantes. Primero está el llamado, que es el 18 de agosto, ya fue el 18 de agosto. Estamos hoy en día en el taller. El cierre de las postulaciones es el 8 de septiembre, ahí está lo correcto en las fechas. La admisibilidad se va a ver entre el 9 y el 15 de septiembre. La revisión de los proyectos entre el 16 al 23 de septiembre. La adjudicación va a ser entre el 20 y el 23 de septiembre. Y eso, la adjudicación. Que ahí obviamente durante esos días se los vamos a llegar a las personas que adjudiquen los proyectos. Después, el término de los proyectos va a ser al finalizar el primer semestre del 2023 y el informe de cierre, como había dicho anteriormente, se va a entregar el 26 de agosto del 2023. Estas fechas igual pueden ir siendo modificadas a medida que, no sé, por ejemplo, no lleguen tantos proyectos o cosas así. Siempre va a ser previamente informado. La postulación, en los formularios de postulación, junto con las cartas de patrocinio, deberán ser enviadas al correo del proyecto, que es ucointerdc@udec.cl.
Para las consultas pueden igual realizarlas a Paula Herrera directamente, que ese es su correo, o también al correo del proyecto. Y ahí tienen que mandar el formulario del fondo concursable y las cartas de patrocinio, como dije anteriormente. Para los gastos, se dará un apoyo de máximo 1 millón de pesos por proyecto, lo cual igual puede ser menos, si es que se requiere menos dinero, obviamente. Se pueden hacer gastos en incentivo para ayudantes de pre y posgrado, donde les adjuntamos una tablita donde aparecen cuánto se puede gastar, ¿cierto? Para pregrado, posgrado y para más de 2 o 4 horas semanales también. El gasto también se puede hacer en gastos de personal de apoyo, que corresponde a honorarios de servicios técnicos u otros profesionales o especialistas. O sea, pueden contratar a personas externas, ¿cierto? Que no tengan contrato con la UDECONCE. Siempre, eso sí es importante, hay que fijarse que no tengan contrato con la UDEC y con eso no hay problemas para contratar. También se pueden hacer gastos de operación, donde se incluyen los materiales fungibles, por ejemplo, webcam, micrófonos, audífonos, discos duros, etc. O suscripción temporal del software. Igual la suscripción de software siempre hay que fijarse bien que se genere una factura, porque si no se genera factura por software, tampoco se puede contratar el servicio. También se pueden hacer gastos de equipamiento. En este ítem se incluyen bienes inventariables, por ejemplo, impresoras, mesas o sillas. Y estos gastos no podrán ser por más del 50% del fondo y quedarán sujetos a la disponibilidad de fondos concursables. Tampoco, igual es súper importante aquí destacar que no se va a permitir la compra de computadores, ¿ya? Y estos gastos de equipamiento tienen que ver, por ejemplo, si es que alguien quiere hacer, por ejemplo, una habilitación de algún espacio o algo así. Gastos para la organización de talleres, cursos, charlas y seminarios, incluyendo su difusión y servicio de alimentación, por no más del 20% del fondo, ¿ya? Aquí, bueno, aquí Paula quizás me puede ir corrigiendo, pero aquí se considera, por ejemplo, los coffee break y cosas así, etc. Una La evaluación de consulta. Pero esos gastos de organización de talleres y cursos son como previos a la implementación de la asignatura o durante la implementación de la asignatura. Ahí Paula puede responder, pero debe ser durante la implementación de la asignatura. Los gastos tienen que estar asociados, perdón, buenas tardes a todos y todas. Los gastos tienen que estar asociados al público, en este caso, que son los estudiantes y las estudiantes. Por lo tanto, los coffee, todo lo que se adquieren para eso tiene que ser efectivamente durante la implementación de la asignatura. Y, por ejemplo, ¿se pueden organizar en la asignatura un ciclo de seminarios con coffee break? Sí se puede, eso sí Pero se puede. sería solo el primer año, porque luego ya no habría fondos para repetir la misma actividad un segundo año. Claro. Este fondo es para un semestre, digamos. Es para el primer semestre del 2023 para implementar la asignatura en ese periodo. Luego vamos a tener otro fondo el próximo año y tal vez en esa posibilidad de que ustedes hayan tenido éxito con su asignatura, tal vez la podían repetir, ¿no es cierto?, para el próximo semestre. Pero este proyecto es para la implementación de una asignatura durante un solo semestre. O sea, si me explico bien. Sí, gracias. Ya. Sí, antes de seguir, y ya veo que varias personas tienen las manitas levantadas, voy a terminar con esto, porque igual es importante considerar que dentro de la selección, igual dentro de los criterios de selección de los proyectos, está aquí un porcentaje, que es el 10% de la posibilidad de que la iniciativa pueda replicarse o transferirse, ¿cierto?, dentro de la universidad. Uno de los objetivos de este fondo concursable es que estas asignaturas queden durante el tiempo. Entonces, ojalá que a partir de la pregunta que hizo la profesora Noelia, ojalá que estas asignaturas puedan replicarse de forma autónoma en los otros semestres, ¿ya? Obviamente que sí puede generarse un seminario con coffee break para que sea más atractivo, ¿cierto?, el primer año y todo, pero ojalá que se considere, ¿cierto?, para que se pueda replicar, o sea, a lo largo del tiempo, ¿ya? Eso es importante. Así que para la evaluación hay una pauta de cotejo que está, ¿cómo se dice?, adjunta dentro de las bases del fondo concursable,
Para las personas que ya lo han visto, quizás ya vieron la pauta de cotejo, pero en el fondo los criterios principales son la formulación del proyecto, el impacto que tiene la interdisciplina y la posibilidad de que la iniciativa pueda replicarse o transferirse. Los proyectos van a ser evaluados por el equipo del proyecto, que es conformado también por académicos y académicas de la UDECONCE, para que sepan. Eso con respecto a la presentación. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Así que voy a ver. Primero tiene la manita levantada la profesora Valeria Campos. Adelante. Hola, ahí está. Quise una consulta respecto a las personas externas. ¿Esas personas tienen que estar con nombre y apellido al momento de postularlo o puede ser como persona externa y después a futuro establecer el nombre? No necesariamente tienen que tener el nombre y el apellido, pero sí justificar bien los gastos. O sea, por ejemplo, considerar, si quiero traer a una persona externa, voy a tener que pagar honorarios, voy a tener que pagar, por ejemplo, el traslado, etc. Eso es importante. Ahí Paula Herrera quizás le puede comentar de forma más específica cuáles son los gastos asociados a una persona externa que puede financiar el proyecto. Al momento de pedir o solicitar el gasto, una vez que esa persona venga, no sé, por ejemplo, con un mes de anticipación, ahí sí tiene que apuntar el currículum y esas cosas igual se las vamos a pedir en su debido tiempo. No sé si Paula nos puede indicar qué es lo que puede financiar el proyecto. Bueno, idealmente, ¿no es cierto?, cuando ustedes van a planificar, una vez que se ha adjudicado el proyecto, ¿no es cierto?, en el momento de planificar la asignatura, ahí ya debería tenerse más o menos claro quién va a ser la persona externa. Ahora hay que diferenciar entre una persona externa que va a ser un invitado, ¿no es cierto?, que va a venir acá a exponer, o si se va a contratar a una persona aparte de los docentes ya existentes para dictar la asignatura, que son dos cosas distintas. Si vamos a traer a alguien invitado, se le podrá pagar a lo mejor honorario, la estadía, también puede pagarse una pequeña, el tema de la alimentación, o sea, igual en la proporción, obviamente, que les alcance, ¿no es cierto?, el fondo, que tampoco es mucho, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que pensar qué es lo que... si va a venir alguien de afuera, si va a ser alguien de acá del país, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas se van a ir conversando y se pueden ir adaptando, incluso los recursos, dependiendo qué se va a hacer finalmente, ¿ya? Pero eso se puede pagar, se puede pagar esos gastos. Y ahí, ¿cuál el valor hora es el mismo que aparece ahí en el recuadrito ahí como de ayudante? No, ese valor hora es para los ayudantes. El valor hora, no existe un valor hora para docentes o personas que vienen de afuera. No hay algo así estipulado por base, ni la universidad tiene, pero uno más o menos tiene que calcular de acuerdo a lo que uno conoce, más o menos cuánto es lo que se le puede pagar. Distinto es cuando es alguien que tiene, no sé, pues doctorado, a que alguien que es recién egresado, todo eso va a depender, ¿no es cierto?, de las horas que va a hacer, cuánto va a ser la implicancia en la asignatura. Igual hay que considerar todo ese tipo de cosas al momento de hacer un cálculo. Ya, y la última pregunta, si hay un mínimo de estudiantes. No pusimos mínimo de estudiantes para la postulación. Sí. Igual indicar de que una vez que, por ejemplo, usted quisiese pagarle tal monto a una persona, esos montos van a tener que pasar por el Ministerio de Educación. Eso quiere decir de que el Ministerio de Educación va a tener que aprobar o no aprobar el gasto. Entonces, igual hay que tener cuidado con eso. Siempre, ojalá que nos vayan preguntando sobre los gastos a Paula, sobre todo, para ir viendo si es que en realidad es factible o no realizarlos, ¿ya? Ya, seguiremos con la otra persona, profesor Roberto Gómez. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí, gracias. Bueno, nosotros estamos pensando en montar una asignatura en la que llevemos los alumnos a terreno. Entonces, quería saber si entre los fondos se podría emplear esos recursos para el arrendo de autobuses, por ejemplo.
ahí dejo a Paula, porque... Esos gastos, la verdad, no están contemplados específicamente, pero sí se puede dentro de los gastos de operación. Ahora, igual es complejo porque obviamente los estudiantes deben tener algún seguro, ¿no es cierto?, escolar, porque hay que tener el tema de lo... Y eso también hay que considerar al momento de solicitar esos gastos. Pero si están bien, ¿cómo se llama? Justificados y porque realmente es importante para la asignatura, se podría considerar dentro de los gastos de operación. Ya, gracias. Igualmente, sí, deberíamos preguntar a la unidad que se encarga sobre esto y una vez que tengamos la respuesta como ya saldada, la podemos comunicar quizás a usted mismo, profesor, ¿ya? Ya, muchas gracias. Para asegurarle igual que el gasto se puede realizar. Sí. Perfecto. Alejandra, Gracias. Alejandra, Sí, ¿me sí. escuchas? Sí, para ayudar un poquito también a la consulta del profesor, nosotros como universidad, por ejemplo, yo en asignaturas que son propias de currículum, si tengo salidas de terreno, pido fondos centralizados. Y no, ¿me entiendes? Que a lo mejor esos recursos ya están contemplados por el funcionamiento de la carrera, Ya. para que no sea tanto gasto, digo yo, y puedas optimizarlo en otros recursos, como sugerencia, digamos, para que haga la consulta. Ya, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, profesora. Sigamos con la siguiente pregunta. No sé si la profesora Noelia Benito quiere hacer su pregunta o se le quedó la manito levantada. No, quiero hacer otra pregunta. Hola. Okay. Mi pregunta va por lo de la interdisciplinariedad. Según las bases, porque estamos pensando en montar una asignatura que tributaría en ingeniería física y en ciencias ambientales. Pero según las bases, la asignatura queda adscrita a una única carrera. Entonces ahí nos quedan las dudas de cómo es eso realmente. ¿Cómo va a ser luego de fácil para los estudiantes de la otra carrera inscribirla? No sé si me explico. Sí, las asignaturas quedan adscritas a la unidad de la cual pertenece el profesor responsable de la asignatura, ¿ya? Como son asignaturas electivas y complementarias, ahí la otra carrera va a tener que postular seguramente a la asignatura. Eso es lo que entiendo yo, por lo menos. Alejandra, yo tengo la misma consulta, no me queda claro, porque yo estoy viendo también con otra carrera. Entonces, tengo la Claro. misma consulta de Noelia, la parte operativa. Una vez si se aprueba, ¿cierto?, la asignatura, ¿cómo inscriben los estudiantes de la otra carrera? Claro, ahí nosotros hablamos con la UDARAE y seguramente quizás la opción que nos dieron es que se va a tener que generar 2 secciones de la misma asignatura. Ya. Entonces van a quedar 2 códigos diferentes. Y por ejemplo, para la carrera que pertenezca a la otra unidad, que sería la Facultad de Ciencias Forestales seguramente, va a quedar otro código. Y ahí se van a poder inscribir. ¿Ya? Pero no habría Bueno, problema. no hay problema porque nosotros consultamos, pero como para darles una respuesta igual como más certera, yo lo voy a averiguar bien y se los puedo mandar por correo también, ¿ya? A las personas que asistieron a este taller. Porque igual el sistema es un poco engorroso. Sé que se puede, no hay ningún problema con eso. Nosotros ya averiguamos sobre todas estas cosas porque si no, no hubiéramos lanzado los fondos concursales. Pero como el mecanismo exacto, se los puedo hacer llegar por correo dentro de hoy o mañana. ¿Les parece? Ya, perfecto, gracias. Okay. Muchas gracias. Creo que no sé si quedó la mano levantada de la profesora Valeria Campos o ella es la profesora que sigue con las preguntas. No, me quedó la mano levantada, perdón. Ya. El siguiente Alejandra, hay docente... unas preguntas por chat también. Sí, sigamos con el profesor Juan Román. Muchas gracias, Alejandra, Paula, por la presentación. Tengo un par de dudas. Bueno, la verdad son bastantes después de leer las bases. La primera tiene que ver con docentes de más de una repartición o área disciplinar.
yo planeo hacer una asignatura que esté relacionada con bioestadística y quimiometría, y para eso me quiero aliar con un académico del Departamento de Matemáticas y Estadísticas. Pero la carrera, o sea, estaría para la carrera de mi departamento. A él lo tengo como profesor asistente o colaborador, pero no necesariamente las carreras de ese departamento o de esa unidad tendrían que participar, sino basta solo con la carrera que yo quiero potenciar, por ejemplo, el electivo en bioingeniería, ¿cierto? Esa es una duda. La siguiente duda tiene que ver con los recursos disponibles y la gestión financiera, que acabo de escuchar que es el software. Yo planeo comprar un software o adquirir la licencia de un software, pero tiene que ser vía factura. Entonces, ¿qué pasa si no se puede vía factura? ¿Se podría reitemizar ese recurso que yo solicito o simplemente se pierde, por ejemplo, los $500 que sale el software? La otra es la dedicación horaria, porque dice máximo 3 horas del académico responsable, pero ¿existe un mínimo o cómo se cuantifica esa dedicación horaria? Y el instrumento para evaluar, entiendo que de instrumento para evaluar sería en el curso hacer alguna actividad que se genere una interacción, por ejemplo, no sé, un análisis de datos, etcétera, y eso presentarlo en el informe final que se rinde el próximo agosto. Y finalmente, el tema del ayudante, que ahí sale una tabla tanto de pregrado como posgrado. ¿El valor que ahí se relata es semestral o mensual? Porque no se ve. Entonces son todas esas dudas que me surgieron al momento de leerla. Ah, y la última, las iniciativas financiadas por el fondo se enlistaron, son 5 y también se mostraron en esta presentación. Pero si yo apunto, digamos, a una, si apunto a 2, si apunto a 3 o si apunto a las 5, eso varía en el puntaje final del anexo 2, porque en el anexo 2 se dice que son 9 puntos asignados a, digamos, a esas 5 iniciativas. Entonces, si, por ejemplo, yo sé que apunto a 2 o 3 versus alguien que con su asignatura pueda apuntar a las 5, él va a tener más puntaje que yo. O basta con que uno apunte a una y esté bien documentada esa temática, digamos, que voy a tener los 9 puntos. Esa es como mi duda para ponerme a pensar en la redacción del proyecto. Sí, ya, alcancé a notar la mayoría de las preguntas, pero son bastantes preguntas. Con respecto a las unidades, se tiene que fijar que usted y él o la docente colaboradora pertenezcan a diferentes unidades. ¿A qué me refiero con unidades? A diferentes facultades o escuelas dentro de la Universidad de Concepción. O sea, si usted es de la Facultad de Ciencias Biológicas, ojalá que sea de otra facultad, la Facultad de, no sé, Ciencias de Matemáticas o algo así. A eso se refiere con las diferentes unidades. Con respecto al software, primero yo le recomendaría averiguar si es que ese software que quiere postular entrega o no entrega factura como para hacer la suscripción antes de postular el proyecto. ¿Ya? Si no alcanza a hacerlo, igual podría postular con eso y después, no sé, ver la posibilidad de cambiar ese tipo de gastos para otra cosa. ¿Ya? La tercera pregunta no la anoté, así que no recuerdo, pero voy a responder a las siguientes que anoté. Con respecto al pago de los ayudantes, el valor se refiere a valor mensual por las horas que aparecen en la tabla. ¿Ya? Y con respecto a la evaluación, tiene que ser con respecto a una de las 5 iniciativas que aparecen ahí. Así que no va a cambiar el puntaje si es que un proyecto va a tener más de una de estas iniciativas. Ya si está bien justificado, no hay ningún problema. Súper. La pregunta que dejé en el aire no recuerdo Sí, qué era era. la dedicación horaria que dice máximo 3 horas Sí. por parte del responsable, pero no dice un mínimo. O sea, ¿y cómo se cuantifican esas 3 horas a la semana? Eso en el fondo, nosotros no vamos a estar cuantificando si es que están o no haciendo esas 3 horas semanales por el proyecto, ¿ya? Es como en el fondo para justificar un poco los gastos y que se comprometan los docentes, los y las docentes a hacer este proyecto. Es más que nada para eso. ¿Ya?
Ya, súper, porque muchas gracias. no vamos a ir como por proyecto a ver Fiscalizando. si es que están cumpliendo las Vale. horas o no a la semana. No, yo creo que van a ser muchas más, así que. Vale, muchas gracias, Sí. Alejandro. Ujú. Perdón, lo otro que quedó ahí pendiente era que el proyecto debe incidir en más de una carrera, o sea, los estudiantes también tienen que ser más de una carrera. ¿Ya? Sí, súper, sí. Ya es que en algún momento usted preguntó algo así, me quedó como esa Sí, duda, si pero se había más de entendido una bien. carrera, ¿puede ser de la misma facultad? ¿O ahí ya tengo que meter otra facultad para que sea más de una carrera? Es como lo que estaban preguntando antes. A ver, respondo al Porque tiro. Dice, lo voy a leer textual de las bases. el proyecto debe incidir en al menos 2 carreras o 2 programas de posgrado pertenecientes a distintas unidades, o de una carrera y un programa de posgrado perteneciente a distintas unidades. O sea, se puede hacer para al menos 2 carreras o 2 programas de distintas unidades, o bien de una sola carrera o de un solo programa de posgrado pertenecientes a distintas unidades. Aquí lo importante es que los y las docentes colaboren entre distintas unidades. ¿Se entiende? Es que acá la facultad tiene varios departamentos. Yo no sé si a los departamentos les Ahora, llaman claro, unidades. sí, ahora sí, y si va a incidir sobre diferentes carreras de la misma facultad, eso no hay ningún problema, o sea, no hay problema. Ya, súper, súper. Ujú. Ya. Sigamos con las preguntas. Está María Isabel Ormazábal. ¿No sé si está por ahí la profesora? ¿Aló? Se escucha con un poco de eco, parece. Profesora María Sí, Isabel disculpa. Ormazábal. Sí, disculpa, es que sabes que tengo malo el audio aquí en el computador, entonces me conecté de otro móvil. Mi consulta es la siguiente. Mira, nosotros somos una unidad aquí, yo soy de Chillán, soy encargada de aquí de formación complementaria, y somos una unidad que pertenecemos a la subdirección de campus. No somos una facultad. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no tenemos un cuerpo docente que esté estable. Por lo tanto, la docente que se haría cargo de esta asignatura, la que sería la encargada de la asignatura, pertenece a una facultad. Al ser así, ¿esta asignatura quedaría adscrita a la facultad o puede quedar adscrita a nuestra sección? Porque nuestra sección es la que ofrece las asignaturas complementarias aquí en el campus. Disculpe, profe. La mayoría de ellas, digamos. Yo por lo menos no la escucho bien, no sé si el resto la escucha bien, pero no le entiendo lo que quiere decir. Tiene No sé que si por el mutear, audio. ¿No me entiendes? tiene que No mutear el escucho. micrófono de los dos dispositivos en los que está. Espérate, a ver, déjame ver, dame un segundo. Disculpe, yo te puedo hablar un poco de lo que quiere decir María Isabel. Lo que pasa es que en el campus Chillán hay una sección que se llama sección de asignaturas complementarias. Entonces, y yo, por ejemplo, trabajo en la Facultad de Ingeniería Agrícola y queremos hacer un curso se llama Desarrollo Sustentable y Calidad de Vida. Van a ser varias personas de diferentes reparticiones, pero una es de facultad como yo, pero ellos son de esa sección. La profesora María Isabel está en el escalafón digamos, de docentes, pero ella es la jefa, no es la que va a participar en el curso. Entonces esa era la pregunta, si una facultad con esa sección, que es más bien, está como en un aspecto administrativo el lado, podrá ser. A ver, no sé si les Se entendí podrá la pregunta. juntar esas dos opciones como reparticiones diferentes.
una facultad con A una ver, ¿qué repartición, entendiste? pero Sí. una facultad con una unidad que es como más administrativa. Eso es como lo que van a hacer como colaboración. ¿Eso? Pero va a quedar como docente responsable, la Sí, profesora pero ellos son los que María... están encargados de las asignaturas complementarias del campus. Ya, No, yo de la Facultad de Ingeniería Agrícola. ya. Yo creo que Es deberían que en el postular campus el proyecto. Chillán hay una cosa rara por la asignatura. ¿Cómo? Yo creo que deberían postular el proyecto y nosotros lo vamos a ir evaluando. Ahí, en caso de que se requiera otra información o algo así, le podemos estar comunicando. ¿Les parece? Ya, Postúlenlo. Si lo postula como uno o una ya, muy docente bien. responsable Y con el contrato indefinido, no hay ningún problema. Sí. los 10 departamentos que están en la misma facultad. Por ejemplo, en ingeniería hay un lote de departamentos y podrían captar muchas carreras. Entonces ahí está Sí. medio enredado, Sí, porque ahí la no. Facultad de Ingeniería, sobre todo, que es tan grande, con diferentes departamentos, no lo había pensado. No sé si le parece que me envíe la consulta por correo y yo lo consulto bien Bueno, con la quedó persona que es esa coordinadora de pregunta los... en el aire. ¿Ah? Ya, Sí, porque primero no la logra escuchar bien, creo que se vamos en corta el el chat. audio. Lo puse en el chat. Ahí está. Dice, diferentes departamentos aunque sean de la misma facultad. ¿Cumple con diferentes reparticiones? En estricto rigor, por bases, no, porque las unidades no son departamentos, sino que facultades y escuelas, por ejemplo, las escuelas Chillán y de Los Ángeles. ¿Ya? Así que por bases, no. Pero eventualmente, si es que nos llegan pocos proyectos y el proyecto está bien justificado, igual se podría hacer una excepción. Por eso le comentaba que postule igual el proyecto y nosotros lo vamos a ir evaluando con el equipo que va a evaluar los proyectos. Eso. Sigamos con las Ya, preguntas. muy bien, gracias. Sigamos con el profesor Pablo Torres. Hola, muchas gracias por la presentación y la respuesta a las consultas. Una cosa me llamó la atención de las bases que me quedó como un poco dando vueltas. Que cuando una asignatura dice que pertenece a una repartición, a una facultad o pertenece de forma centralizada a la dirección de docencia, corríjame si me equivoco, ya yo no conocía esa figura de que una asignatura pertenezca de forma centralizada, ya. ¿Por qué pregunto esto? Porque esto, de acuerdo a la figura de que una asignatura se imparte por ejemplo, si nace de una facultad, un alumno o alumna de otra facultad tendría que inscribirla con otro código, ¿ya? O hacerla con secciones distintas, ¿ya? Entonces, ¿podrían explicar un poquito más en detalle eso, por favor? Porque, claro, o sea, o sea, si pertenece a la dirección de docencia, en la asignatura al código, el responsable podría ser cualquier docente o siempre va a quedar el mismo docente responsable de la postulación. Eso, gracias. Sí, con respecto a eso, yo sé que sí se puede generar una asignatura de dirección de docencia, pero hay que solicitarle a la directora de dirección de docencia, a ella hay que mandarle un correo solicitando que se genere esa asignatura. Con Claro. respecto al o la docente encargada de esa asignatura, seguramente va a poder cambios durante los años porque, como dije al comienzo de esta presentación, que igual el objetivo de estos fondos es que las asignaturas queden durante más tiempo, o sea, que no se genere solamente durante un semestre. Y seguramente los y las docentes van a ir rotando, me imagino. Pero me imagino si es que hay participación de más docentes que se van a ir rotando con respecto a la responsabilidad. Así que yo creo que eso sí puede ir cambiando.
pero como dije, sí se puede solicitar que se genere esta asignatura desde dirección de docencia. Tienen que ir al anexo de las bases, de estos fondos, y ahí aparece más o menos la explicación corta de cómo se puede solicitar. Tienen que mandar un correo directo a la directora de dirección de docencia, que es Carolina Fernández, al correo de la dirección de docencia, que no me acuerdo bien, pero aparece ahí mismo en las bases. Claro, sí. Eso sí me quedó un poco más claro, que no conocía esa figura yo de uno siempre solicita lectivos de forma desde la misma repartición, o sea, desde la facultad propia y a otra, o complementarios para otras facultades, pero también me asalta la duda por el tema de la rotación de docentes. Por ejemplo, si quiero postular, hago una asignatura con otra facultad y el otro académica de otra facultad, no podría ser encargado por no ser de la facultad donde se imparte la asignatura. ¿Ya? Claro. Me quedan esas cosas dando vueltas para Ahí lo a tienen ver que, si... ahí lo tienen que ir evaluando con respecto a los docentes que están colaborando igual, pues, llegando a acuerdos, yo creo, porque el gran problema aquí ni siquiera viene del proyecto, sino que es un problema del sistema de la UDECONCE, que no permite que dos docentes de diferentes facultades queden responsables de una asignatura. ¿Se entiende? Entonces ahí yo creo que deberían llegar a acuerdos de que un año, por ejemplo, un docente va a quedar responsable, otro año va a quedar otro, etcétera. Pero eso es como un acuerdo como más interno, creería yo. ¿Ya? Igualmente en el proyecto estamos evaluando hacer propuestas para que cambie ese sistema y que ojalá se logre en algún momento, pero bueno, eso ya no depende de nosotros. Sigamos con las preguntas. La profesora María Isabel Ormazal tiene la mano levantada, o no sé si le quedó la mano levantada. Creo que se le quedó la manita levantada, así que sigamos con la siguiente pregunta porque ya son las 4 para las 5. Sigamos con la profesora Laura Torres. Hola, ¿cómo están? Los saludo a todos y todas. Bueno, se me han aclarado varias dudas con toda la conversación, pero me queda una. ¿A qué se refieren con que no exista incompatibilidad con otros proyectos? ¿Significa que no tengan proyectos sin terminar en las vicerrectorías, en las otras vicerrectorías? Sí, Del lo que pasa es académico que- responsable. Sí, claro, de él o la académica responsable, Sí. hay un montón de proyectos que vienen desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Y si es que algún docente tiene un proyecto que no está terminado o algo así, no va a existir incompatibilidad, o sea, va a poder postular igual al proyecto, no va a haber ningún problema. Perfecto. Esa es la... Bien, gracias. De nada. Y ahora, pues mientras que, si es que alguien más levanta la manito, voy a ver los comentarios en el chat, porque, a ver, vamos a ir viendo... Hay otra profesora con la manita levantada. Sí. Ale, Profesora, yo respondí algunas preguntas, pero hay otras que quedaron, que la verdad es que prefería que las respondieras tú, que son referentes a algunas asignaturas, para que después las puedas leer. Eso. ya, ok. La profesora Ana Lorena Castillo. Me van a disculpar que no prenda la cámara, pero hace poquitito me desconecté, estoy con problemas de red. Y justamente la pregunta que hizo el colega anterior me interesaba mucho, porque la asignatura que nosotros queremos proponer es una asignatura que es electiva para toda carrera, porque nosotros queremos generar un minor en el área ambiental. Entonces esta sería la primera de una tríada de asignaturas. De ahí más salta la duda, porque si bien es cierto, nosotros podemos invitar a colegas de otras facultades, en primer término, ¿cómo lo hacemos? Porque es público, va a ser una asignatura pública que no está dirigida a dos carreras, sino que a todo alumno, porque la idea está pensada para todos los alumnos que quieran tener una especialización ambiental. Y lo mismo en términos de financiamiento, que yo entiendo la explicación que dieron que no se financiaba terreno porque estaba dentro del marco de la unidad, pero esta es una asignatura que no está en el marco de nuestra carrera, sino que va a ser para todas. Entonces quedé un tanto confundida. ¿Podemos postular en este tipo de fondo una asignatura de este estilo?
Depende porque, por ejemplo, yo me salta la duda. ¿Esta asignatura va a ser presencial o va a ser virtual? Porque igual si es para toda la universidad van a ser muchos estudiantes, me imagino. En No, segundo o lugar, sea, se va a ir, lo que pasa es que se va a dictar primer y segundo semestre, ¿ya? Porque la idea es que también tenga actividades de terreno, a lo menos una actividad de terreno. Entonces, probablemente podría ser mixta, pero si el próximo año ya estamos con 100% presencialidad, lo haríamos 100% presencial. claro. Mi otra pregunta que me surge es, ¿a qué repartición va a quedar esta asignatura? Y si tiene Facultad de diferentes Ciencias unidades. Ambientales. Claro, entonces allí lo postularía a la Facultad de Ciencias Ambientales, pero va a tener colaboración con otras unidades, me imagino. O sea, porque es requisito, le pediríamos a otro colega de otra facultad que sea partícipe de la asignatura, porque como es un curso introductorio en este caso, es multidisciplinario e interdisciplinario el curso. Y con los alumnos también, porque necesitamos alumnos de distintas carreras. En ese caso, entonces se cumpliría con las bases y podrían postularlo. Y como sugerencia, en realidad, no es que sea una obligación, yo lo postularía, pero quizás no para toda la asignatura, sino que para alguna parte de la asignatura. No sé si se entiende. O sea, Porque para las carreras. Claro, no, pero por ejemplo van a querer hacer varias actividades y actividades en terreno. Postular solamente las actividades que tengan que ver con aulas, me imagino. No sé si se entiende. Y eso sería como una sugerencia mía en realidad personal. Pero en general, si quiere postular a esta asignatura, no hay ningún problema y cumple con las bases, así que le animo a que postule. Ya. Muchas gracias. Sí, de nada. Sigamos con las preguntas. Con el profesor Fabián Cifuentes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es como un poco repetitiva por lo mismo de esto del punto 3 de los requisitos para postular el proyecto de incidir al menos 2 carreras. Ahí no tendremos problemas, pero dice perteneciente a distintas unidades. Nosotros estamos pensando en una asignatura presencial. Pertenezco al campus Los Ángeles, en el cual solamente existen 2 escuelas. Y si yo pienso que es una asignatura presencial, y la otra escuela no hay docentes que sean pertinentes para el área que se quiere generar el electivo. Y, por ejemplo, tampoco puedo estar esta asignatura pensando con alguien en Concepción porque tendríamos que pensar que un docente solamente para ir y regresar en el día para una asignatura de 3 horas ocuparía un día completo. Por lo tanto, quiero saber si es viable o no el postular a este tipo de proyectos. La verdad es que por base sería ideal que ocupara, o sea, que se postulara con diferentes escuelas dentro del mismo campus. Yo no lo veo como tan negativo que se pueda postular con algún docente de otro campus, por ejemplo, Campus Concepción. Creo que sería súper atractivo llevar a un docente de otro campus, así igual se generaría como esa interacción entre campus diferentes, lo encuentro como atractivo. Y en el caso de postularlo solamente con una escuela de su campus, podría postularlo, pero tendría que justificarlo bien y de ahí con el equipo evaluarlo y ver si se lo adjudicamos o no. Esa sería como mi respuesta. También, como dije anteriormente, si es que nos llegan pocas postulaciones, tendríamos que igual hacer algunas excepciones para ir adjudicando proyectos. Así que ese sería como mi consejo. No sé si le parece bien. Sí, no, La ya con idea eso quedó bastante claro. es que se genere esa colaboración entre diferentes unidades. Entonces, incluso podría postular con un docente de Concepción y hacer una clase online. Y creo que así quedaría súper bien. Perfecto. Ya, sí, con eso quedó bastante claro. Ok. Sigamos con las preguntas. Queda el profesor Juan Román. No, me repito el plato solamente para preguntar si el deadline existe la posibilidad de ampliarlo un poco en consideración que el próximo jueves y que con esto de buscar reparticiones distintas, yo estaba pensando en 2 carreras de la misma facultad, pero ahora tengo que contactar un par de colegas del campus Chillán a ver si se animan a este proyecto y en eso tal vez una semana me sea difícil. No sé, yo sé que la decisión va después, pero tal vez pensar en dar un par de días más para
para hacer una buena postulación. Ese era mi mensaje. Gracias. Sí, yo creo que lo vamos a evaluar con las personas que están a cargo de estos fondos y en caso de ampliar la convocatoria, se lo vamos a hacer llegar por correo. ¿Ya? Igual yo creo que lo más probable es que sí ampliemos por lo menos unos días en la postulación para darles un poquito más de tiempo. ¿Mm? Pero igual no les aseguro nada, les vamos a ir comunicando por redes sociales y por correo. Ya, son las 16:53, nos quedan pocos minutos y no he respondido a algunas preguntas que están en el chat. Entonces voy a leer algunas, porque o si no, voy a dejar de lado estas preguntas. Bueno, aquí un profesor dice si se puede... ¿Sí? No, es que yo había respondido alguna y solamente queda una pendiente que dice si en la descripción de la asignatura se solicita hacer referencia a los perfiles y competencias de egreso, eso implica que se deben abordar ambos aspectos para todas las carreras a las cuales irá dirigida la propuesta. Esa quedó sin respuesta. Ya, esa pregunta no la tengo muy clara, ¿ya? Porque yo no soy la persona que se encarga de la parte administrativa de aceptar o no asignaturas dentro de la universidad. Pero lo que puedo hacer nuevamente es tomar esta pregunta, consultarla a la unidad correspondiente y una vez que la tenga, se la hago llegar a usted, profesor Eduardo. No sé si le parece. Se la envío por correo. Al correo que aparece aquí, sigue en Teams, ¿ya? Y hay otra pregunta, Alejandra, que dice si una asignatura se imparte en varias carreras, si es necesario tener la aprobación de los respectivos consejos académicos al momento de postular. ¿Dónde aparece eso? En el chat, la pregunta de Pablo Torres. Si una asignatura se imparte en varias carreras. Claro, ahí tienen que tener autorización de la, ¿cómo se dice? De la máxima autoridad de sus facultades para realizar estas asignaturas. Si la asignatura se imparte desde dos facultades diferentes, lo más conveniente es hacerle la consulta a la máxima autoridad que apruebe estas asignaturas. Así que sí, yo creo que sí deberían preguntar y solicitar la aprobación. Aquí aparece otra pregunta de Valeria Alejandra Campos, que dice, la asignatura, si quiero ofrecerla a otras carreras, ¿eso debo tenerlo resuelto al momento de postular? Sí, yo creo que debería tenerlo resuelto al momento de postular. O por lo menos, si tienen la idea, escribirlo en el proyecto. Además de que igual es más atractivo que sea para otras carreras y si lo tiene claro, igual es más atractivo para el proyecto. Así que le sugiero que sí lo tenga claro al momento de postular. Creo que queda una sola manita levantada, es de la profesora. Ah, no, la profesora que sé que ya no está. Si no me equivoco, ya no hay más preguntas, estamos en la hora y quería solicitarles para las personas que están aquí todavía, si es que pueden abrir sus cámaras antes de salirse de esta reunión y así poder sacar una fotito. Con respecto a las preguntas pendientes, vamos a hacerlas llegar entre hoy y mañana, las cosas que no teníamos claras hoy en día. Y cualquier cosa, contactarse al correo del proyecto. Ahí estamos respondiendo lo más rápido posible. Como tiene que ver con la creación de asignaturas, también tenemos que hacer consultas en las unidades correspondientes. Por ejemplo, la dirección de docencia, UDARAI y cosas así. Así que a veces nos demoramos un poquito, pero podemos llegar en cuanto podemos. ¿Ya? Voy a sacar la foto ahora, así que por favor sonrían. Ya, súper. Entonces finalizamos este taller. Les agradecemos profundamente desde el proyecto su participación. Creo que tenían bastantes preguntas y hubo una gran participación de docentes, así que me imagino que hay una gran motivación para postular. Espero que todos y todas se motiven nomás porque postulen sus proyectos y ahí estaremos conversando a medida que pase el tiempo. Cualquier cosa nos contactan por el correo y estaremos atentas a responderles sus consultas. Muchas gracias por todo.
Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, chao, gracias. Chao, adiós.